Continuamos el programa de hoy haciéndonos eco de un dato que quiere denunciar Abel Azcona en su nueva performance, y es que 1 de cada 5 niños ha sufrido o sufre abusos sexuales. Paso ya a recibir a este artista para que nos cuente de qué trata esta performance. Muy buenas, Abel. Hola, buenas, gracias por invitarme. Bienvenido. Bueno, The Shadow es un performance en el que, The Shadow, la sombra, en el que lo que hacemos es una especie de denuncia colectiva, no solo es un trabajo individual, sobre lo que es, bueno, esta sombra, esta lacra de la pederastia a nivel internacional, con datos reales que no son míos, que son datos que se dan en la Unión Europea, de que 1 de cada 5 menores ha sufrido o sufre algún tipo de abuso. Entonces, bueno, hemos utilizado una plataforma artística para hacer algo que quizá de otra forma no llega, al final se escuchan las noticias, pero siempre es algo que es algo tabú. Entonces hemos utilizado el arte como herramienta para poder llenar los espacios museísticos, las galerías y poder hacer una denuncia social. Abel, antes de que nos expliques en qué consiste exactamente este trabajo artístico, quiero preguntarte por qué ese título, por qué La Sombra. Realmente buscábamos un título que se supiera de qué estábamos hablando, pero también de una forma. La Sombra de Shadow es un proyecto que, si tú vas y lo visitas, realmente tiene parte de poesía, es decir, es visualmente interesante. No queríamos algo completamente, quizá como otras piezas mías, mucho más viscerales, mucho más duras de ver. Esta es mucho más poética, pero después el contenido es interesante y sobre todo es un contenido crítico real y que verdaderamente remueve. Entonces, La Sombra, ¿por qué lo cogimos? Lo cogimos pues porque realmente tanto en la Iglesia Católica como otras entidades, cuando hablan de la pederastia, la llaman así, hablan de la sombra de la pederastia. Y llega un momento que hay hasta documentos internacionales que hablan de esta lacra que es la pederastia y la nombran directamente La Sombra. Documentos de la Unión Europea acortan lo que es la sombra de la pederastia y la acaban llamando La Sombra. Y yo creo que es como un nombre que ellos ponen para no llamarlo por el suyo, entonces nos pareció interesante utilizarlo. También en el proyecto hay muchas sombras, porque hay sombras de las personas que vienen, sombras de la propia instalación que se mueve. Abel, ¿y por qué decides que tu nueva performance tenga esta temática? Realmente yo siempre trabajo sobre mi experiencia personal, sobre un poco mi experiencia de vida. Mi experiencia de vida al final es marcada por una serie de historias personales en torno al maltrato, al abuso, en torno al abandono, y eso lleva a que yo, explorando mi propia experiencia, acabe decidiendo realizar proyectos que no sirvan para mí solo como catarsis individual, sino que se conviertan de alguna forma en catarsis colectiva. Entonces este proyecto fue un poco así, es decir, yo tengo proyectos desde hace años sobre temas similares o parecidos, pero llega un momento que hay proyectos que quiero más respuesta que solo la mía, es decir, no me vale o no me basta con solo investigar en mi propio yo, sino que creo que es interesante también que se vea que es una sombra colectiva. Entonces, este es un proyecto donde yo no soy para nada el protagonista y donde el verdadero protagonista son todas esas personas que han decidido, digamos, de una forma metafórica, bajarse al columpio y mostrar su sombra en tantos espacios como se está mostrando hasta ahora. ¿En qué consiste exactamente este trabajo, esta performance? ¿Qué es lo que se va a encontrar la gente? Las performances yo realmente las suelo contar de una forma como muy poco gráfica, porque no me gusta, pero bueno, la voy a explicar un poco gráficamente para que la gente la entienda más claramente. Sin destripar el trabajo, pero para que nos podamos hacer una idea. Realmente una persona que se inauguró en Soria, porque realmente la hemos intentado hacer en ciudades símiles, un poco a la ciudad de origen, que es Pamplona, símiles en sentido de ciudades grises, ciudades pequeñas, ciudades de pocos habitantes. Grises no son siempre malo, sino bueno, un poco también por la estética de la ciudad. Se inauguró en Soria, se va a hacer ciudades como Valladolid, como Palencia. Entonces, bueno, en Soria la gente lo que podía encontrarse era una exposición con un montón de piezas fotográficas a lo largo de toda la galería, y después un montón de historias escritas en esas piezas, unas piezas marcadas, y la gente podía ir por una especie de galería de arte y veía todo el proceso. En esas historias son historias reales de personas que han contactado con nosotros a lo largo del proyecto, personas de asociaciones, porque tanto en Vitoria como en San Sebastián hay asociaciones de personas abusadas sexualmente. En este caso son todo personas que han sido abusadas sexualmente en su infancia, y la gente puede leer estas historias. Entonces es una exposición al uso en ese sentido. Fotografías de las partes donde ellos se criaron. Nosotros lo que hicimos es, paradójicamente, prácticamente todo el mundo que nos contactó, casi nadie vivía aquí en Pamplona.
era gente de Pamplona, pero vivían ¿no? en las cercanías, o en Madrid, o en Barcelona, o incluso había algunas personas en Francia. Entonces viajaron aquí, nosotros les trajimos y yo les acompañé a donde ellos se criaron. Pues nos dimos un paseo, por ejemplo, con una señora que se llamaba Dolores, me dio un paseo por toda la zona del segundo ensanche, que era donde ella se había criado. Y acabamos sentándonos de forma natural en el parque infantil, que estaba más o menos en la zona donde ella se había criado. Documentamos la fotografía de ese parque infantil, grabamos toda su historia en audio, eso luego lo pasamos a texto y todo eso era lo que la gente puede leer y puede ver, esas fotografías de esos parques infantiles y esas experiencias de cada uno. Buscas, por tanto, dar voz a gente que ha sufrido este tipo de abusos. Realmente es eso, al final era como un pequeño confesionario, utilizamos el parque infantil, además paradójico que sea confesionario también un poco, porque las historias tienen que ver mucho de forma indirecta con la Iglesia Católica, porque es así, y era muy interesante ver cómo al final ellos acaban confesando y mucha gente cosas que ni siquiera había contado nunca en su propia familia. Y ha sido muy interesante como a partir de este proyecto hemos conseguido en Pamplona ya solo 9 denuncias ante la policía nuevas, y hemos conseguido muchas más. En cada ciudad en la que vamos luego hay un equipo, mi equipo personal de mi abogada, y que apoyamos a esas denuncias, y hemos conseguido este momento 16 denuncias directamente en la policía, no solo a nivel artístico. Entonces, bueno, eso es interesante. Y luego, por otro lado, aparte de toda esa exposición, está la parte performativa, porque creo que es algo característico en mi trabajo, que no solo es una exposición al uso, sino que hay una parte más performativa. ¿Cuál sería? En la que tú, además de encontrarte todo lo que es la exposición, te encuentras un columpio, una reproducción de un columpio real en mitad de la galería, algo que no es usual, y yo estoy pues de una forma, pues bueno, vestido de negro en el mitad de la galería, sentado, y yo, como señal de respeto, he memorizado todas las historias personales de cada una de las personas en primera persona. Entonces, si tú te sientas a mi lado, de forma íntima, te voy a contar: hola, yo soy Laura, y te contaré mi historia y mi experiencia personal exactamente como a mí me la contaron ellos en los columpios de origen. Entonces, cada persona que entra en la galería se lleva no solo todas las historias que puede leer, sino esa especie de intimidad compartida de 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, que comparten conmigo, pero en realidad yo soy otra persona, doy voz a otra persona. Abel, eres muy crítico en este trabajo con la Iglesia y con el Opus Dei también, verdaderamente bueno, crítico. Yo no soy muy crítico, yo doy datos que son los datos que las personas que nos han contactado, y los datos reales son así, ¿no? O sea, no es crítico, son datos. Yo doy los datos que son un porcentaje enorme de los proyectos, tienen que ver directamente o indirectamente con la Iglesia Católica, y en caso de Pamplona con el Opus Dei. Cuando digo que tienen que ver, por ejemplo, el 90% de los casos con el Opus Dei y la Iglesia Católica, no quiero decir que en el 90% de los casos han sido por sacerdotes, sino en entorno de familias de Opus Dei de muchísimos hermanos, en torno de colegios de la obra, en torno a... Realmente es que ha sido así. Era un proyecto que no se buscaba inicialmente, pero llegó un momento que prácticamente todas las historias tenían que ver de una forma u otra. Has afirmado también que esta obra no va a dejar indiferente a nadie. Yo hago arte, creo, precisamente para eso. Es decir, una de las maravillas que recibo a diario de mi arte es gente que lo odia. Entonces, para mí eso es precisamente lo que busco. Es decir, a mí me encanta que la gente me insulte, que la gente escriba críticas, que la gente se horrorice, porque precisamente el arte contemporáneo debe ser crítico, social y político, y debe ser para que la gente le cree una reacción, para que la gente le guste. Pues para eso, ya digo algunas veces de broma, que pintaría limoneros. A mí me interesa que verdaderamente la gente cambie. Tenemos la oportunidad de que una persona entra a una galería y puede salir de la galería como una persona cambiada, diferente. Quiero que les salga eczemas, quiero que vomiten dentro del proceso artístico, quiero espectadores que salgan transformados. Entonces, para mí debe ser arte irreverente, debe ser un arte provocador. The Shadow está dando ahora sus primeros pasos y sigue evolucionando. ¿Hasta dónde y hasta cuándo va a estar evolucionando? Pues The Shadow, estos proyectos son vivos. Entonces, este proyecto, un dato importante que no hemos hablado es que no solo son las historias iniciales, que son las 30 de Pamplona, sino cada historia que va surgiendo en cada espacio que se expone. En Soria se expuso y ya han surgido otras 6 nuevas. ¿Por qué? Porque gente que se sienta te acaba contando su historia, porque mucha gente después sabe que estás allí y acaban yendo al propio hotel donde estás esos días a contarte la historia. Llega un momento que se visibilizan historias nuevas, y con un fotógrafo pues buscamos nuevos columpios en esos sitios. Entonces llega un momento que cuando llegue a Pamplona, que la idea es cerrarla aquí, no vamos a traer solo las 30 de Pamplona, sino que igual tenemos 500, porque ya vamos a ir ahora a Zaragoza, que inauguramos en 2 semanas, en semana y media en Zaragoza, y ya nos han escrito otras 35 personas que quieren reunirse en Zaragoza a contar sus historias. Entonces llega un momento que vamos arrastrando toda esa sombra, y en el momento que los pongamos aquí en Pamplona, probablemente en la Ciudadela, acabe siendo una especie
especie de mural no de 30 historias, sino igual de 500 o de 1000. No tiene ánimo de lucro en absoluto esta performance. Los proyectos míos en general, sobre todo los de temáticas, no tienen, es decir, la fotografía hay veces que sí, pero porque al final son piezas artísticas, pero estos tipos de proyectos pues obviamente tienen su contenido crítico y el poco dinero que da, porque al final da, la verdad que es un proyecto que está siendo muy bien recibido por instituciones, porque lo estamos llevando tanto a Tarragona como a Zaragoza, como a otras partes, con apoyos de los propios ayuntamientos. Es verdad que obviamente con los ayuntamientos pues de izquierdas de la ciudad, los que nos han dicho que sí, los de derechas es los que nos han dicho directamente que no, porque hablamos de lo que hablamos y bueno, se iba a hacer aquí en Pamplona, se propuso, se dijo que no se iba a hacer, el ayuntamiento anterior se vetó y ahora el ayuntamiento nuevo nos ha invitado a hacerlo. Entonces realmente es interesante cómo depende del color político, apetece hablar o no apetece. Entonces bueno, ¿Cómo te sientes, Abel, dejando a un lado la política, viendo que hay gente es un proyecto muy político, ¿eh? Hay gente que se decide a contar su historia trágica y traumática por esta performance tuya? Yo realmente, de alguna forma, sin querer, hace muchos años, cuando hice las primeras performances, fui descubriendo que de alguna forma que una persona contara las cosas de su existencia no positivas, es decir, sus historias de dolor, sus experiencias, que hiciera ese proceso de catarsis de una forma pública, servía que otras personas también lo hicieran, porque en proyectos que no eran como este, proyectos en el que eran de intimidad, proyectos mucho más, pues en la Bienal de Arte Contemporáneo de Lyon, yo estaba en un contenedor de basura ahí habitándolo durante días y entraba gente a contarme sus experiencias también de historias muy difíciles. Entonces decía, la gente está deseando tener voz, y yo creo que no tienen la plataforma. Entonces hay una serie de proyectos nuevos del 2015 que hay muchísimos proyectos, familias desestructuradas, otro tipo de proyectos, no solo este. Hicimos hace poco un proyecto Enterrados que también fue, ha tenido muchísima repercusión en medios internacionales, salió incluso dando voz a las víctimas del franquismo y hablamos en Los Caídos, hicimos un proyecto performativo muy interesante. Entonces yo creo que hay proyectos que ya tengo la suerte de que ya pueden tener una repercusión y podemos dar voz a otras personas. Entonces, Abel, sin duda, numerosos esos proyectos que nos cuentas que tienen repercusión y que tienen también una labor social, por así decirlo. Muchas gracias por haberte acercado hasta aquí y habernos contado de qué va esta nueva performance tuya de Shadow. Gracias, Abel. Gracias a vosotros. Y ahora nosotros queremos hacernos eco de una noticia que poco tiene que ver con el tema que estábamos tratando ahora. Nos vamos a ir hasta Cascante, y es que allí hay un hotel rural que acaba de recibir un reconocimiento a la accesibilidad en unos premios de turismo a nivel mundial. Era el único establecimiento de toda España nominado. Esta pareja madrileña, Carmen y Luis, no dudaron en alojarse en el Hotel Rural Suite de Cascante por las comodidades con las que cuenta para que el marido, que va en silla de ruedas, pudiera disfrutar de unas buenas vacaciones. No hay impedimentos de acceso al apartamento y el entorno también es muy agradable. Tanto exterior como interiormente del apartamento, todo está adaptado. No hay ningún problema, no hay ninguna barrera, todo, y bueno, pues muy contentos. El mobiliario de sus 9 habitaciones está perfectamente preparado para que quepa una silla de ruedas, pero sin ser específico, al igual que el baño o la cocina, cuyos muebles diseñados por ellos mismos se pueden desplazar para que puedan cocinar o fregar las personas desde su silla de ruedas. Cuestiones que solo notan los clientes que lo necesitan, lo que lo convierte en un establecimiento inclusivo. No se nota nada, se está muy bien, y la verdad que pues una persona que está en discapacidad pues tiene lo necesario. Accesible es cuando una persona en silla de ruedas puede entrar, por ejemplo. Adaptado es cuando puede entrar y estar sin ayuda. Y nosotros hemos hecho un pasito más todavía, que es hacer un espacio inclusivo, un espacio para todos. Y creo que lo hemos logrado porque tenemos un 10% de clientes discapacitados, realmente el 90% no lo son. Esto equivale más o menos a la población, al porcentaje de población discapacitada que hay. Es una garantía de que lo estamos haciendo bien. Rural Suite cuenta con una grúa para la piscina y ofrece excursiones como rutas a caballo, de las que también pueden disfrutar las personas con discapacidad. Además, están inmersos en el desarrollo junto a Telefónica de una nueva tecnología para las reservas. Que se pueda reservar de una manera muy sencilla, mediante simples soplidos en el micrófono, pulsando cualquier tecla, una persona que tiene Parkinson, pulsando cualquier tecla respondiendo a preguntas muy sencillas. Es decir, algo que va a formar parte también de ese concepto de inclusividad, ¿no? Esta cuestión, la accesibilidad, junto a la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente y el personal, les ha merecido un Premio Mundial de Turismo Responsable. Se presentaron 2000 candidatos de todo el mundo y ellos han quedado entre los 37 finalistas. La entrega de premios tendrá lugar en noviembre en Londres. Todos tenemos premios, todos vamos a Londres y en Londres sabremos si tenemos oro, plata o qué.
Rural Suite de Cascante es el único establecimiento español de 4 candidatos que recibirá finalmente este Premio Mundial de Turismo Responsable. Enhorabuena a este establecimiento de esta localidad navarra, y un día más no podemos dejar de hacernos eco de algunas de las fiestas patronales que se llevan a cabo durante toda esta semana en Navarra. Nos vamos a ir ahora hasta Larraga. Las fiestas allí ya han terminado, pero no podemos dejar de hacernos eco del Grand Prix que tuvo allí el Día de la Juventud. Diversión asegurada para todos. El Día de los Jóvenes, actos desde primera hora de la mañana porque son ellos los que mejor saben disfrutar. ¿Has dejado el atuendo de fiestas para Hawaiian? Sí, el día de las cuadrillas todo el mundo se disfraza, las cuadrillas. ¿Pero vais a jugar al Grand Prix? Sí, bueno, yo no, pero se forman las cuadrillas y juegan. Qué cómodo, ¿no? Estás aquí. Hola. Esto es un sitio privilegiado, ¿no?, para ver la charanga. Sí, es buen sitio, la verdad es que es muy buen sitio. Pero las fiestas te han dejado reventado, que es el último día. 7 días sobra. ¿Pero a la Plaza de Toros también vas con esta butaca o...? Sí, hay que entrar en sitio preferencial, es otra perspectiva. Aquí hay amor para todos, ¿no? Para todos, para ti también si quieres. Para cuidar que no pase nada aquí, estás tú, ¿no? Sí, bueno, sí. Igual les pasan más cosas, aunque esté yo aquí. Pero lo tienes todo controlado, ¿no? Sí, yo de aquí vigilo todo, Y si hace falta sacas la pistola, la porra. No tengo nada, yo paz. ¿Sabes bailar sevillana? Se intenta, pero... Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su puente y sigue volviendo a estar. No sé. Y aquí en la entrada de la plaza comienza el acto principal del Día de los Jóvenes, el Grand Prix. Pero yo no me atrevo, todo tuyo, Dani. Pues sí, Teresa, vamos a comenzar ya con el Grand Prix y a disfrutarlo, eso sí, desde la parrilla, porque es bastante peligroso y tampoco nos conviene. Sin embargo, para valientes, las cuadrillas de Larraga, que ya se están enfrentando a la vaquilla para ganar el primer puesto. ¿Quién es esta moza? Yo vengo de Artajona. ¿La Artajona vienes a disfrutar de fiestas o qué? ¿Te vas a correr los toros también? Está las mejores fiestas del mundo entero. Lo dice ella y es muy guapa, yo le haría caso. Qué bonito es el amor en fiestas sobre todo. ¿Y qué? ¿Y vosotros sí que vais a bajar ahí abajo con las vaquillas o qué? Pues en otros años sí, pero este año me parece que no toca. ¿Qué tal os van las pruebas? ¿Habéis ganado ya alguna? Yo, bueno, estamos ahí en las banquetas. Ya estando a último día de fiesta, no sé cómo aguantáis ahí contra la vaquilla. Nada, aquí se aguanta todos los días, todos. ¿A ti ya te ha pillado alguna vez? No, yo no soy capaz de salir, yo no. ¿Qué pasa? ¿No estáis preparados para hacer el Grand Prix? A beber y a bailar, las vacas nada. Ya veo que es el último día y ya estamos un poco perjudicados. Hombre, son 7 días, ¿eh? Nosotros venimos a bailar solo. Pues bailanos un poquito. Bailas por aquí, venga, muévete. ¡Ole! ¿Qué arte tienes? Te hemos visto ahí en la plaza. Mairau el arte, chica, fíjate. ¿Cómo vais en puntuación y así? Pues ni idea, si digo la verdad. Tú di que ganando, tú di que ganando. Ganando. Ganando, son las mejores. ¿La vaquilla te ha pillado alguna vez? Y el año pasado me tiro muchas veces. ¿Y qué tal? ¿Qué se siente? Agradable no es. Sí, pero con la adrenalina digo yo que eso ya se pasa. Sí. Corazón y ya está. Como habéis visto, mucha diversión y mucho valor aquí en el Grand Prix de Larraga.
pero a mí con un ratito ya me vale. Así que siga la fiesta, pero sin mí. Con esto terminamos por hoy. Ya saben que mañana les esperamos a la misma hora de siempre con un resumen de los contenidos más interesantes que han pasado por aquí, por el plató de Me Importas Tu Verano durante toda esta semana. Les esperamos. Adiós.